Muy bien, gracias. Señor Mario Vargas, tiene la palabra hasta por 6 minutos. Gracias, señor secretario, por su intermedio. Felicitar a la Comisión de Sistema de Justicia, a sus coordinadores Vanessa Jope y Cristian Viera. Ha sido frecuente en los debates que hemos tenido en estas semanas que algunos sectores apelen al sentido común como una forma de oponerse a los cambios que la mayoría democrática demanda. Pareciera existir un gran temor a premisas que se han consagrado como necesarias para el progreso de la civilización, tales como la sentencia latina, Vox Populi Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios, o como la muy manoseada y repetida sentencia del gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Desde la Revolución Francesa de 1789, el concepto de soberanía popular, refrendado de puño y letra por el general Bernardo Higgins, y antes que él, reivindicado por Fray Camilo Enríquez en el primer periódico La Aurora de Chile, ha sido el pilar de paradigma republicano. A pesar de aquello, hace más de 200 años que las élites privilegiadas propietarias del gran capital, las oligarquías y poderes fácticos, temerosas del escrutinio ciudadano y de la autodeterminación de los pueblos, ha cometido todo tipo de crímenes para impedir que se materialice en la práctica este principio fundante de cualquier sistema democrático. Desde el bombardeo a la moneda, el 11 de septiembre de 1973, hasta los 1001 resquicios que se han utilizado en estos 48 años para instalar los privilegios del 1% de los ciudadanos sobre el resto del cuerpo social, lo que realmente se busca es que la mayoría vote, pero no decida. Que las libertades democráticas sean más apariencias que sustancia. Es decir, que el concepto de soberanía popular sea letra muerta, vaciando de contenido en la vida cotidiana de las chilenas y chilenos. Un caso concreto: si se escuchara la voz del pueblo, el cobre no estaría hoy en un 73% en manos extranjeras, en circunstancias que su total nacionalización fue aprobada por la unanimidad de los senadores y diputados el 11 de julio de 1971 en el acto más patriótico, más justiciero, más democrático de la historia de Chile. Una apelación honesta al sentido común debería llevarnos a resolver que el pueblo chileno, así como la mayoría de los pueblos del mundo, debe ejercer su potestad soberana mediante una asamblea constituyente, según lo propone el texto de los artículos 82 y 83 que debemos votar hoy. Negarse a una asamblea constituyente es desconocer la esencia de la voluntad ciudadana que se manifestó abrumadoramente en las memorables jornadas de octubre del 2019 y las principales calles y plazas del país. Pese a ello, una negación de cúpulas parlamentarias que tuvo lugar el 15 de noviembre del 2019 decidió que la opción asamblea constituyente no fuera incluida en la segunda cédula del plebiscito del 25 de octubre del 2020, que obligó a los electores a pronunciarse solo por dos alternativas: convención mixta, convención constitucional. En circunstancias que apenas 4 días antes, el 11 de noviembre de 2019, la totalidad de los partidos del arco opositor le exigieron al presidente Sebastián Piñera la convocatoria a una asamblea constituyente. 3 años antes, la presidenta Michelle Bachelet había considerado la asamblea constituyente como una legítima opción para materializar el cambio constitucional reclamado por la mayoría del pueblo chileno. Y hasta 1990,
todas las fuerzas que luchamos contra la dictadura militar, nos pronunciamos categóricamente por una asamblea constituyente. En el grupo de estudios constitucionales desde 1978, los más prominentes juristas democráticos, encabezados entonces por don Manuel Sangüesa Cruz, Jorge Mario Quincio, Enrique Silva Sima, Patricio Elwin, Jaime Castillo Velasco, reivindicaron el fin del autoritarismo mediante la convocatoria a una asamblea constituyente, cuestión que fue proclamada por particular fuerza y convicción por el expresidente Eduardo Frei Montalva en el Teatro Caupolicán el 28 de agosto de 1980. Y en esa misma línea se pronunciaron la totalidad de los partidos políticos antidictatoriales y después de 1990, las principales organizaciones sindicales, estudiantiles, movimientos sociales, ambientalistas y de derechos humanos. Ha llegado el momento de reparar esta situación. Sería enteramente contrario a la esencia del proceso histórico que estamos protagonizando hoy el que la nueva Constitución que aprobaremos en septiembre próximo niegue la potestad del poder constituyente originario para decidir el contenido de nuestra Carta Fundamental. Sería inaceptable que en el futuro dicha potestad quedara en manos del Parlamento, como ha sido la actual Convención Constitucional establecida en la Ley 21.200, según el Acuerdo Popular del 15 de noviembre de 2019, con todas las limitaciones que estamos viviendo hoy día, que la subordinación. Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a un nuevo debate público, esta vez con el episodio 89 de este programa. Hoy día tenemos un formato especial. Partimos con una introducción referente al tema de la Asamblea Constituyente dentro de la Convención. Quien hablaba ahí era el convencional Mario Vargas, apoyando la idea de que en la Constitución quede establecida que la siguiente redacción de Constitución sea a través de una Asamblea Constituyente. Como les decía, hoy día tenemos un formato un poco diferente. Le hicimos una entrevista hoy día en la mañana a Gustavo Ruz, que estaba con un problema de horario para estar en vivo con nosotros hoy día, justamente por temas relacionados con la Convención. Así que decidimos hacer la entrevista previamente y la grabamos y la vamos a emitir ahora, para también poder recibir ya no sus preguntas, sino que sus comentarios respecto del video. Le hicimos varias preguntas y vamos a ir haciendo pausa entre las preguntas para ver si hacemos algún tipo de interacción. El panel habitual de hoy día de debate público está compuesto por las mismas personas de siempre, Marlene Núñez y Nelson Campos. Marlene, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Jaime, buenas noches. Buenas noches Nelson y buenas noches a las personas que nos están escuchando. Nelson, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Sí, como dice Jaime, tenemos un formato especial, pero va a ser muy enriquecedor poder contar con sus opiniones para ir compartiéndolas y para ir discutiéndolas en este espacio de debate sobre un tema que va a estar muy presente y es muy importante de aquí hasta el 4 de septiembre y de ahí en adelante. Así que bienvenidos y bienvenidas todos a este debate y a compartir opiniones, por favor. Gracias, Nelson. Sí, y para iniciar, le consultamos a Gustavo Ruz sobre el tema de la convención. Ellos presentaron una iniciativa de norma convencional en la convención que fue patrocinada por 16 convencionales, entre ellos Roberto Celedón, que fue vocero de la iniciativa, y se le consultó cuáles eran los pilares fundamentales de la propuesta. Y esto es lo que él respondió. Hola, muchas gracias a Marlene, a Nelson y a Jaime por invitarme nuevamente. Ya he estado anteriormente en este programa de debate público que se transmite desde Valparaíso, pero bueno, decir de Valparaíso es decirlo en realidad para todo el país. Espero que después en diferido los vamos a difundir a los amigos y amigas que están en el exterior.
El tema de por qué nosotros presentamos una propuesta a la Convención Constitucional es porque, bueno, normalmente los que queremos cambiar la sociedad capitalista y particularmente el modo bastante brutal que tiene el capitalismo chileno, el Papa hablaba del capitalismo salvaje, ¿no? Porque hay capitalismos bastante más potables que el de Chile. Chile es de los peores, donde hay más concentración de la riqueza, donde hay un grupito que controla todo, la prensa, la radio, los partidos políticos, los tribunales, ¿no? Y donde hay una deliberada apertura hacia el narcotráfico y hacia la corrupción como mecanismo de desarticular lo social, ¿no? Si usted mete en una población una red de narcotraficantes, es difícil que ahí pueda haber una buena junta de vecinos, un buen grupo deportivo, un grupo de análisis político, porque la droga se come todo, ¿no? De manera que en el caso chileno tenemos una convención constitucional. ¿En qué contexto? En el contexto de una crisis gravísima de la economía, de una pandemia que afecta tremendamente a la mayoría de menores ingresos en particular, ¿no? Que no tiene clínicas privadas ni médicos privados para que lo vayan a ver a casa, ¿no? Y de una crisis mundial que, igual como ocurrió en 1929, 1930 y 1931, es una crisis que afecta directamente los mercados de Chile, los mercados donde Chile vende sus productos y recibe divisas, y los mercados donde compra sus productos, porque esos mercados se cierran o venden más caro, de manera que Chile está en un momento bastante trágico. Esto es un pantano. Tenemos menos divisas para recibir, pagamos más caro lo que normalmente se importa, hay menos producción, hay menos consumo, y en los últimos meses ya hay más inflación. O sea, el peor escenario: mayor inflación y menos producción. Eso se llama estagnación, ¿no? Significa que no puede llegar así un gobierno a hacer medidas buenas, correctivas. Aquí es la estructura la que está enteramente frágil. Todos los pilares de la sociedad: la economía, los partidos políticos, la iglesia, las Fuerzas Armadas, los tribunales, etc. Es una crisis global, es ecológica, es financiera, es ética, ¿no? Y es institucional, es decir, las instituciones que regulan la convivencia colectiva no funcionan. Bueno, en ese contexto, entonces, las fuerzas conservadoras, yo no hablo de derecha, sino de las fuerzas conservadoras que están dentro del Chile Vamos, dentro de la Concertación y dentro del Chile Digno, esta alianza con que gobierna Boric, hay fuerzas conservadoras ahí, ¿no? Y las fuerzas continuistas. O sea, los continuistas son los que quieren seguir continuando después de 30 años que estuvieron en el gobierno, repartiéndose el gobierno entre Piñera, Lago, Bachelet, Erwin, Frey, etc. Quieren continuar con los mismos, agregándole un grupito más que sería el del Frente Amplio y el PC. Pero la mona, aunque se vista de seda, mona queda. Aunque se sume este grupo, este otro grupo, este ministro de Hacienda, este ministro de Economía, o este otro ministro de Relaciones Exteriores, es el sistema el que está fracasando a nivel mundial y dentro de nuestro país. Sin embargo, estas fuerzas conservadoras y continuistas lograron una gran victoria al proponer el 15 de noviembre del 2019 esta salida, que se tradujo en la ley 21.200. Ellos lograron desactivar la potencia rupturista que había en las enormes protestas de octubre del 2019. Esas protestas naturalmente
habrían desembocado en una renuncia de Piñera, en una paralización del Parlamento, cuando la multitud decía que se vayan todos, ¿no? Sin embargo, con esta reacción rápida que tuvieron con apoyo del gobierno de Estados Unidos, que tiene mucha injerencia en todas estas cosas, lograron citar a 15 elecciones. Nosotros fuimos a votar muchas veces, pero se nos olvida que hubo votaciones con primera vuelta, segunda vuelta, elecciones primarias, plebiscito de entrada, ahora en septiembre viene el plebiscito de salida de la convención, y todo eso hace una totalidad de 15 elecciones, donde postularon más de 18.000 candidatos, donde se eligieron más de 1.800 autoridades, concejales, alcaldes, gobernadores regionales, consejeros regionales, diputados, senadores, etc. Y presidente. Y detrás del presidente, bueno, ministros, intendentes, gobernadores, delegados presidenciales, seremis, en fin, hasta la escolta y los asesores de cada uno de estos señores implican una maraña muy abigarrada de funcionarios públicos que hacen diluirse la fuerza unitaria y la fuerza de cambio que hay en las protestas de octubre del 2019. Los que fueron a la calle en 2019 ahora están detrás de un candidato, un intendente, un alcalde, es decir, cambiaron el foco de su lucha hacia una autoridad institucional. Y lamentablemente, lo que es peor, muchos creyeron que eligieron a fulano que es presidente, a sutano como senador, o a futano como alcalde. Esa es la solución a los problemas que ellos reclamaban en octubre. En octubre se reclamaba por el salario, por los despidos de los patrones, por la deuda del CAE, por la corrupción, por la AFP, por el alza de los precios, por la centralización santiaguina, por el machismo que hay en las instituciones, por 100 cosas. Había muchas causas para protestar. Pero en la medida que se crearon estas elecciones y se eligieron estas autoridades, la gente ya no protesta por esto porque está a la espera de que el diputado o el senador que eligió, la autoridad que eligió, resuelva las cosas. Y sobre este escenario entonces de una maniobra que llamada ley 21.200, en que la multitud que desfiló en las calles no influyó, no fue escuchada, no tuvo participación, sobre la base de que para elegir todos estos cargos la preferencia lo tuvieron los partidos políticos. Entonces, al cabo de 2 años nos encontramos con que los partidos políticos controlan la mayor parte de la convención, no toda, pero sí la mayor parte, porque hay independientes que trabajan para los partidos políticos, digámoslo una vez por todas, controlan las alcaldías, los consejos municipales, ¿verdad? Controlan el Parlamento y por lo tanto ellos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, es decir, los mismos que durante 30 años se repartieron el botín del Estado y arrastraron a Chile a la crisis que desembocó en octubre del 2019, esos mismos responsables de la crisis volvieron por sus fueros y tienen en sus manos los resortes para salir de la crisis. Ellos mismos van a hacer las leyes a partir de octubre, noviembre de este año, que van a interpretar la Constitución. Y por lo tanto, nosotros la Constitución podemos decir derecho al trabajo, ya. Pero cuando se haga la ley sobre los derechos de los trabajadores y los derechos de los empresarios para contratar trabajadores y para despedir trabajadores, la forma concreta en que las buenas intenciones que están en la Constitución se apliquen a la vida rutinaria de todas y de todos nosotros, a los impuestos que paguemos, a las leyes de tránsito, a las leyes sociales, a las relaciones
entre Santiago y regiones, las relaciones con los pueblos originarios, todas las palabras bonitas que diga la Constitución, que va a decir palabras muy bonitas, sin duda, al traducirlas van a permitir que los neoliberales, los que le entregaron el país al capital extranjero, porque más del 80% de la economía está en manos del capital extranjero, sean los que digan la última palabra. De manera que en ese contexto, perdónenme que me alargué para darte una respuesta, estimado Jaime, Marlene y Nelson, en ese contexto nosotros hicimos una propuesta muy sobria, porque no podíamos pedirle a la Convención que resuelva los problemas de Chile. Le pedimos a la Convención que el pueblo chileno, igual que los demás pueblos de América Latina y de Europa prácticamente, tenga derecho a un plebiscito. Así de simple. Que el pueblo vote en plebiscito los grandes problemas nacionales. En Chile no tenemos derecho a eso, ¿no? Y esta propuesta que hicimos fue rechazada. Fue rechazada. ¿Por qué? Porque por el predominio que tienen los partidos políticos, a los partidos no les conviene que la soberanía radica directamente en el pueblo, sino a ellos les conviene que todas las cosas las cocine la Cámara de Diputados o el Senado o la instancia llamada poder parlamentario, poder constituido, porque ahí está el negocio de los partidos de operar en secreto, y si van a hacer una ley del mar, por ejemplo, una ley para la pesca, secretamente se conectan con las empresas transnacionales que controlan la pesca, reciben una coima de varios miles de millones de pesos o de dólares, según el caso, y logran entonces que la ley quede favorable a las empresas extranjeras sin que el pueblo sepa que los partidos políticos en secreto negociaron de manera corrupta su voto a favor de esa ley. Estoy poniendo un solo ejemplo conocido, pero eso se puede generalizar. No siempre, no todos los partidos ni todos los senadores y diputados hacen esto, pero esto es una práctica que ya lleva 30 años y sobre todo tratándose de inversiones extranjeras en el agua, en el litio, en Soquimich, en los bancos, todos los privilegios que tiene el capital extranjero se deben a leyes que fueron construidas de esta manera. Y por lo tanto nosotros decimos, bueno, si el pueblo no puede controlar el Parlamento, por lo menos que pueda tener derecho a plebiscito. Propusimos también derecho a revocar el mandato al presidente, a los diputados, a los senadores, a los alcaldes, a cualquier persona que haya sido elegida por el pueblo y que no cumpla en la mitad de su mandato, el pueblo vota si sigue por el resto de su mandato o se llega hasta ahí nomás, se le castiga. Así como un patrón de una empresa, si un trabajador que fue contratado para realizar tales operaciones no las cumple bien, el patrón lo despide así, chao, te vas, ¿no? Bueno, nosotros pedimos que esa prerrogativa la tenga el pueblo respecto de este funcionario que ha elegido, de este mandatario que tiene un mandato del pueblo y si el pueblo no cumple el mandato se vaya, ¿no? Otra propuesta que hicimos fue la de que cuando hay una ley que no esté dando resultado, que haya sido producto de una conspiración de las cúpulas contra el pueblo pueda presentar una exigencia de plebiscito y votar la derogación de esa ley, ¿no? También presentamos la idea de que cuando haya candidatura a cualquier cargo público, los partidos políticos pueden llevar candidatos, pero no con privilegios respecto a los independientes. Ustedes vieron cuando se eligieron los delegados a la convención, la propaganda de los partidos políticos era 8 o 10 minutos y los independientes tenían 3 segundos. Tenían que juntarse 3 independientes para tener 10 segundos y alcanzar a ver el nombre de los candidatos, una cosa muy grosera, ¿no? De la parte ancha del embudo para los partidos y la parte angosta del embudo para los independientes. Y bueno, lo más importante de nuestra propuesta es el plebiscito de carácter nacional, ¿no? Y la Asamblea Constituyente como mecanismo para cambiar la Constitución totalmente o parcialmente. Si no aprobamos una Asamblea Constituyente, lo que va a ocurrir es que dentro de 6, 7 años, cuando nuevamente haya un malestar y la gente quiera proteste contra el gobierno, contra el Parlamento, contra el costo de la vida, y no haya soluciones de parte de las instituciones del Estado, la gente va a exigir hacer una nueva constitución.
para cambiar la manera de relacionarnos con los partidos, con las empresas, con las Fuerzas Armadas, en fin. Y para eso entonces la élite dominante nos va a sacar otra fórmula tramposa, como es la fórmula de la Convención Constitucional, por las razones que ya todos conocen ustedes, con un de 2/3, etc. Eso no puede ocurrir de nuevo. Entonces nosotros decimos, esta convención ya está en marcha, no hay arreglo, tiene que terminar su periodo, pero tiene que dejar establecido que a futuro la nueva constitución la hace la Asamblea Constituyente, donde toda la soberanía está en manos del pueblo. De manera que los delegados electos por el pueblo y las delegadas electas por el pueblo son soberanas, es decir, cuánto tiempo va a durar la constitución, la convención, la Asamblea Constituyente, qué salario van a tener los miembros de la Asamblea Constituyente, qué atribuciones, ¿no? Qué reglamento, y no como aquí ocurrió, que todo esto venía ya encuadrado y cocinado desde los diputados y los senadores, ¿no? Bueno, como todos ustedes saben, estas ideas fueron rechazadas en la Comisión 2 y una de estas ideas, la idea de Asamblea Constituyente, fue aceptada por la Comisión 6, que la discutió en paralelo. Así que en ese cuadro estamos, estimado Jaime. Bien, ahí escuchábamos la primera intervención de Gustavo Ruz acerca, ¿cierto?, de esta iniciativa de norma convencional que ellos presentaron, donde los ejes principales son un plebiscito, ¿cierto?, una asamblea constituyente y la revocatoria de mandato. No sé qué les pareció esta primera parte, Marlene, Nelson. Es como lo que uno siempre pensó respecto a cuando estábamos en los cabildos y se pedía una asamblea constituyente y nos encontramos con esta convención, con todos los problemas que ha tenido y que seguramente va a seguir teniendo en términos comunicacionales, sobre todo, es como la esperanza muy leve de producir o de generar los cambios que requiere este país. O sea, nuestro expositor es una persona que siempre ha trabajado por una asamblea constituyente que sea muy abierta y con poderes mucho más importantes, pero tenemos hasta ahora este proceso que de alguna forma tenemos que defenderlo, tenemos que potenciarlo y tenemos que decir lo que realmente está pasando ante la lluvia de informaciones falsas y de distorsiones que existen en este momento. Gracias, Nelson. ¿Marlene? Y a mí me parece interesante que el MAC, el Movimiento por la Asamblea Constituyente, haya decidido presentar esta propuesta que expresó tan claramente Gustavo. Y bueno, no les fue bien, como esos dos puntos que ellos presentaron ya se habían discutido creo que las iniciativas populares de norma también, más de alguna presentó eso, ya había quedado fuera. Ahora la proposición del MAC también está quedando fuera en la comisión en que la presentó, pero como él decía, hay una nueva, o sea, otra comisión que tomó al menos la parte de la Asamblea Constituyente. Y me parece importante ahí, porque recuerden que cuando se decretó la ley, la 21.200, mediáticamente a nosotros en el país se nos dijo que la convención era una asamblea constituyente, cosa que sabemos, los que estamos acá por lo menos en el panel, sabemos que eso no es así, porque la asamblea constituyente tiene un poder soberano, es decir, el poder de reestructurar el país. Y esta convención lo que está haciendo es trabajar con el poder, es una
trabaja a través del poder derivado, es decir, la misma constitución antigua se tuvo que modificar para poder hacer este proceso. Entonces, no es lo mismo que se instale el soberano, digamos, a hacer el cambio, ¿no? Las posibilidades de poder para poder cambiar son las diferentes. Es decir, la convención, por más que nos parezca igual con esto que salió de que Chile va a ser un país distinto a lo que es ahora, al menos en retórica, pesa, pero sabemos que eso es una cuestión que va a quedar ahí para largo plazo. Es decir, no es una cuestión, la Asamblea Constituyente no sería un primer paso, como visualizo yo. Yo visualizo la convención como un primer paso, un posible primer paso, dependiendo de las cosas que queden declaradas ahí, de las normas que queden declaradas y si se aprueba o no. Eso sería un primer paso para un cambio estructural que es, ya sabemos, con este juego que se hizo de no aceptar la Asamblea Constituyente y sí aceptar la convención, de un camino sí o sí a largo plazo del cambio estructural. Desde ese punto de vista me parece súper interesante que esa segunda comisión, la sexta me parece que dijo Gustavo, haya tomado el tema de la Asamblea Constituyente para seguirla discutiendo ahí. Porque hay una contradicción, es decir, hay herramientas como para que se siga entendiendo que la convención no es lo mismo que la Asamblea Constituyente. Eso. Sí, y va, digamos, en línea con lo que ha hecho la convención también con el tema del Senado, al eliminar la Cámara Alta. Es como que se está poniendo las pilas, digamos, con todas las reivindicaciones que tenía la ciudadanía. Recordemos que la convención nace de la ley 21.200, como decía Gustavo y decías tú recién, y que el poder constituido está mandando al poder constituyente, que es algo que es insólito en cualquier parte del mundo. Entonces, desde ese punto de vista, claro, la convención está intentando llevar adelante ciertos cambios, digamos, también como para parecerse a una asamblea constituyente, o sea, intentando llegar a tener el mismo poder. Y en algunas ocasiones, al parecer, lo consigue. La siguiente pregunta que le hicimos a Gustavo fue ¿en qué tramitación estaba? O sea, la primera parte fue la exposición de las normas que ellos estaban levantando, pero la segunda pregunta tiene que ver ahora en cómo está el proceso, cómo va el proceso adentro y cómo se ha gestionado el tema. Así que los invito a ver la segunda parte de esta pregunta. La respuesta de la élite parlamentaria y el gobierno fue caótica el año 2019. Al principio pensaron que mandando los carabineros a la calle, sacando el ejército, iban a matar unos cuantos manifestantes y todo se iba a tranquilizar. Pero ocurrió algo inusual en América Latina, inusual en Chile. Los militares se negaron, no quisieron salir a matar gente. El general que le dijo a Piñera de que no, hoy día es el jefe del ejército. En realidad, en cualquier país a ese general lo deberían haber destituido porque le dijo que no a Piñera en público. Sin embargo, Piñera estaba tan débil que tuvo que comerse las palabras del general Iturriaga y, en definitiva, Piñera, que representa a los poderes fácticos, ¿verdad?, a los grandes empresarios, a las mineras del cobre, a las empresas extranjeras, tuvo que resolver con política, no con las armas, no con sangre, no matando gente en las calles. Y eso ya es otro tema, vamos a discutir. Entonces hizo una fórmula tramposa, que es la convención, porque la convención no puede discutir de igual a igual el pueblo con los partidos, sino que tienen una ventaja los partidos del momento que se genera la convención respecto a lo independiente, como lo acabamos de afirmar, pero además le dice la convención puede discutir, pero no puede discutir los tratados internacionales. Y al decir eso, claro, para los que no entienden derecho, puede ser que algo inocuo, pero no. Significa ustedes no pueden tocar el modelo económico, porque el modelo económico neoliberal, neocolonial que hay en Chile, no depende de la Constitución, depende de los tratados internacionales.
Entonces yo le digo a usted, no me toque los tratados internacionales, significa que no me puede tocar el contrato de trabajo, la utilidad de las empresas, la capacidad de sacar utilidades al extranjero, la especulación financiera, el valor del dólar, de la divisa, un montón de situaciones de las relaciones de producción en que están involucrados los grandes capitales extranjeros en la minería del cobre, del litio, del oro, del hielo, del hierro, del tratamiento de las aguas, ¿verdad? Los bancos, las AFP, los seguros, etc. De manera que con esa tranca la convención tiene un espacio acotado para opinar, pero en ese espacio acotado hubo una buena cantidad de jóvenes, especialmente convencionales, particularmente de regiones, que hicieron milagros, o sea, se la jugaron y propusieron las formas más democratizadoras en temas del medio ambiente, en temas de derechos de la mujer, de derechos de los pueblos originarios, en temas de justicia. Hay varios temas en que, a pesar de lo restringida que es la convención, estos compañeros y compañeras lograron introducir reformas en las comisiones y alguna de esas reformas ha sido aprobada por el Pleno. La trampa peor que tiene la convención es el quórum de 2/3. Significa que si usted saca 102 votos, y los de la derecha sacan 30 votos, prevalece la derecha. La minoría manda más que la mayoría. O sea, la única manera que el pueblo mande en la convención es que tenga 103 votos, o sea, por más de 2/3, ¿no? Por los 2/3 de los convencionales. Así que en ese sentido hay muchas trampas. Una trampa de los 2/3, la otra trampa es que tienen tiempo solamente un año, pero de ese año por lo menos 5 meses se dedicaron a discutir los reglamentos, o sea, cuestiones burocráticas formales que se alargaron, la prensa le daba mucha difusión, los convencionales estaban engolosinados discutiendo cuestiones de procedimiento y por lo tanto los temas de fondo, de la economía, del salario, de los derechos humanos, se fueron postergando y ahora entonces estamos a última hora que no tenemos tiempo. O sea, nadie que tenga un dedo de frente puede creer que aquí al 4 de junio, ¿no? De junio con N de nariz, es posible aprobar la cantidad de artículos de una constitución que quiere reformar el sistema. Porque si usted lo que quiere es mantener el sistema tal como está, que es lo que quieren los Lux, los Angelini, los altos mandos militares, no los privilegiados, los poderes fácticos extranjeros y chilenos, la constitución la puede hacer en un día. En un día, basta que apruebe toda la constitución de Pinochet, que ahora lleva la firma del Lago, o apruebe toda la constitución que hizo Bachelet, que ahí está en un escritorio en el Senado, ¿no? Está durmiendo esa propuesta que alborotó a todo Chile, que hubo cabildo, ¿se acuerdan que hubo, ¿cómo se llaman estos? Asambleas autoconvocadas se llamaban, ¿no? Entonces había mucha gente alborotada pensando que por fin vamos a tener una nueva constitución hecha por el pueblo. Bueno, ahí terminó en una carpeta, ¿no? Nosotros lo dijimos el primer día, pero nosotros no tenemos los canales de difusión que tienen estas fuerzas conservadoras que están en la Chile Vamos y en la Nueva Mayoría, ¿no? Así es que el resultado de todo esto es que la convención tiene una situación bastante desordenada, porque lo que hay que cambiar es mucho. Y los compañeros que quieren hacer los cambios son una minoría, no son la mayoría. Además son compañeros, la mayor parte de ellos nunca tenían experiencia política, no tienen un solo partido, no tienen un núcleo que los articule ideológicamente. Muchas veces discuten entre ellos y se pelean por tonteras y al final perdemos las votaciones porque los conservadores y los continuistas votan todos unidos y los nuestros votan divididos, ¿no? Aún así hay avances muy positivos, como digo, en distintas materias y
en la comisión número 6 de Sistema de Justicia y Reforma Constitucional sí se aprobó la idea de una asamblea constituyente, ¿no? Entonces la comisión 6 mandó 91 propuestas a la plenaria y la plenaria le dijo a la comisión 6, mire, estas 91 propuestas se las rechazamos para que ustedes las revisen, las hagan más cortas, corrijan algunos aspectos de ortografía, de sintaxis, en fin, y seguramente en los próximos 10 días la comisión 6 va a enviar de nuevo a la plenaria lo que envió la semana pasada, lo que está revisando en estos días. Y dentro de las cosas que está revisando están los incisos artículos 82 y 83 que plantean la necesidad de una asamblea constituyente. Les confieso que algunas líneas de esa propuesta son incorrectas, yo no las suscribiría, pero aquí a caballo regalado no se le mira los dientes. O sea, hemos ganado en la comisión, vamos a llegar a la plenaria, en la plenaria ojalá que se pueda perfeccionar. Lo importante es que quede claro que a futuro, cuando haya que cambiar la constitución, no va a salir de nuevo un 15 de noviembre a las 3 de la mañana en que los mismos de siempre, la élite de los partidos manejados por los grandes poderes económicos y poderes transnacionales, le impongan al pueblo un camino como el camino que nos impuso la ley 21.200 con las amarras que tiene la Convención Constitucional. Y así hay varias cláusulas que podría ser que sean aprobadas con 103 votos, pero no porque haya un espíritu revolucionario en la Convención. Cuesta explicar este asunto, pero la Constitución actual, que tiene la firma de Lagos, pero que es de Jaime Guzmán y del peor fascismo del mundo, pero que firmó Lagos, que compromete a Lagos ante la historia como cómplice de esa brutalidad, ¿no? Esa Constitución, obviamente que un capitalista, ponle tú, como Lux, como Angelini, capitalistas modernos, ¿no? No la pueden aceptar, pueden hacerle cambios, pueden modernizarla, porque Angelini y Luxic saben que los trabajadores tienen que tener sindicatos y saben que es mejor negociar con los trabajadores en sindicatos y no de uno por uno, ¿verdad? Y saben que las personas tienen que tener derechos humanos, por lo tanto, hay muchas correcciones que se hacen a la Constitución de Pinochet y a la firma de Lagos que no significan que se cambie el modelo económico, que no dañan el poder concentrado que sobre la economía chilena tienen 4 o 5 grandes consorcios transnacionales. Así que hago esta aclaración, porque yo mismo votaría a favor muchas enmiendas que son presentadas por la propia derecha, ¿no? En favor de la mujer, en favor del niño, en favor de los adultos mayores, en favor de los discapacitados, de las personas que tengan limitaciones físicas, ¿no? En favor de las minorías, en temas de género, la libertad de las distintas opciones de sexualidad, en favor de las regiones. Bueno, puedo citar muchos artículos, 100 temas en los cuales podría la Constitución actual de Pinochet y Lagos ser perfeccionada. ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Que esos perfeccionamientos que no cambian el modelo de fondo, los van a presentar como una gran revolución, como una nueva Constitución definitiva. Por lo tanto, no necesitamos llamar a Asamblea Constituyente hasta 100 años más. Eso es lo que ellos buscan, ¿no? Entonces nosotros decimos, no, ya que se pueden cambiar algunas cosas de esta Constitución y de este modelo, cambiémosla, pero como sabemos que no vamos a poder cambiar todo el sistema que se nos instaló después del bombardeo de la moneda en el año 1973, nosotros decimos, a futuro tiene que haber asamblea constituyente. Y como a los partidos políticos en general, a casi todos los partidos políticos no les gusta la asamblea constituyente porque pierden el privilegio que tienen de hacer negocios con la política, entonces es muy posible
que estos partidos se opongan a que en la nueva constitución que vamos a plebiscitar en septiembre esté la Asamblea Constituyente. Quiero destacar que hay muchos partidos que ahora no están con la Asamblea Constituyente, pero que firmaron una carta el 11 de noviembre del 2019 pidiéndole a Piñera, exigiéndole a Piñera que convocara una Asamblea Constituyente para hacer la nueva Constitución. Y no estaban fumando opio. Se reunieron ahí ellos, el jefe del Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Humanista, de la Democracia Cristiana, los radicales, todos los partidos que estaban contra Piñera, le exigieron a Piñera Asamblea Constituyente. Pero vino después el demonio, ¿verdad? Metió la mano o metió la cola, y 4 días más tarde estos partidos se dieron vuelta a la chaqueta, ¿no? Y ahí estuvo Boric y estuvo Jackson firmando la Convención Constitucional. Esas circunstancias de 4 días antes habían dicho Asamblea Constituyente. El caso de Boric y Jackson es un delito más grave todavía, porque el Congreso Nacional del Frente Amplio, que se hizo en septiembre del 2019, un mes antes de las protestas, aprobó la idea de Asamblea Constituyente. Y la CUT, la ANEF, el Colegio de Profesores, los grandes sindicatos nacionales hace años que apoyaron la Asamblea Constituyente, los estudiantes universitarios de la CONFES. Es decir, es una cuestión que tiene mucho peso social, cultural, político y jurídico. No es llegar así nomás a decir, ya dejemos la constituyente ahí como una bonita idea, pero no la aplicamos. No, no aplicar los acuerdos de los congresos de esos partidos, sus compromisos ante las bases, ante la ciudadanía, es una inmoralidad enorme. Pero como es una inmoralidad producto de un mecanismo corrupto de hacer política, ellos no lo dicen en público. Nadie ha explicado por qué el 11 de noviembre dijeron una cosa y el 15 de noviembre hicieron exactamente lo contrario. Sencillamente porque es algo corrupto, es algo que no se puede explicar desde el punto de vista de la razón de una lógica democrática. Es un acto brutal de imposición de la cúpula sobre la base de cada partido y sobre la sociedad en general. Por esa razón, nosotros tenemos que tener claro que cada inciso que logremos sacar dentro de esta convención es bueno. Hay que dar la pelea y hay que votar. Y si se aprueba en la plenaria que quede definitivamente en la Constitución estas reformas positivas, votaremos que sí en el plebiscito que aprobamos, el plebiscito de salida. ¿Ya? Si se aprueba. Pero es muy prematuro para estar diciendo si vamos a aprobar o vamos a rechazar, porque hasta ahora no hay ningún logro francamente relevante, ¿no? Porque el artículo número 1 que se acaba de aprobar hace 10 días va a estar en el borrador, pero son palabras bonitas, ¿no? Un Estado social de derecho, en fin, democrático, todo eso se puede interpretar de 1000 maneras. Vamos a ver en la práctica si la convención tiene más cosas, porque aprueba más cosas positivas y menos cosas negativas, pero eso todavía es muy prematuro. Por ahora lo importante es que demos la pelea, y por eso invito para mañana martes a las 11 de la mañana en la explanada que está frente a los tribunales de justicia por la calle Compañía, encarando al edificio de la convención, donde funciona la Convención Constitucional. Ahí nos vamos a juntar los que estamos por el agua, contra la AFP, los del cobre, los de la descentralización, los ambientalistas, en fin, los que queremos Asamblea Constituyente. Todos nos vamos a juntar ahí porque mañana se votan varias de estas cláusulas en distintas comisiones de trabajo, ¿no? Y después pasan a la plenaria. De manera que hay que dar una pelea, como se dice, rodeando la Constitución. Nosotros la rodeamos con seres humanos, rodeando las calles Morandé, Bandera. Los ricos rodean la Constitución a través del Mercurio, a través del CNN, a través de los poderes mafiosos que operan en secreto, que amenazan de muerte a una constituyente para que vote a favor de ellos, ¿no? Que están haciendo el trabajo sucio, ¿no? Nosotros no, nosotros damos la cara y vamos ahí con nuestras consignas y cantamos y hacemos un alboroto para que los convencionales nos escuchen. Ojalá que Dios y los convencionales nos escuchen y que el diablo se haga el sordo. Eso sería en este punto.
Bien, ahí escuchábamos la segunda intervención de Gustavo, referente más que nada a las aspiraciones, ¿cierto? Y decía claramente que no va a votar a prueba, ¿cierto?, hasta que no aparezca el tema de la Asamblea Constituyente en el texto final de la Constitución, que a mí me parece razonable. Es decir, yo tampoco estoy en la posición de aprobar un documento que no he leído previamente. No sé qué les parece la intervención de ustedes, Marlene, Nelson. Sí, sabes que en esto todos estamos claros, o por lo menos todos los que estamos en este panel, de que lo que siempre la gente pidió, que nosotros pedíamos una asamblea constituyente. Ya hemos analizado muchas veces el por qué. Gustavo lo ha estado haciendo con mucha profundidad. Pero yo quisiera rescatar, dentro de este juego de lo posible, que en lo que nos han metido muchas veces y que inventó el señor Elwin con esa frase casi categórica de un futuro que se nos venía en no hacer nada, y hacer todo en la medida de lo posible. La convención, de alguna forma, que la tenían programada para amarrar y calmar, se le ha estado escapando en algunas cosas. Yo rescato algunas cosas que son fundamentales, como el término de un Estado subsidiario, que sabemos que puede tener muchas interpretaciones y narraciones, pero el hecho de que ya se salga de la Constitución ese artículo de transformarlo en un Estado subsidiario es un hecho para mí muy importante, porque ya está aprobado y ya va a pasar a la nueva Constitución. Dentro de los aspectos que son rescatables y que se le escaparon a partir de estos convencionales que están trabajando de acuerdo a lo que la gente pidió y no de lo que los partidos ni a lo que los llamados del señor Lagos los hace cambiar y tiritar y cambiar sus posiciones. Dicho esto, creo que es súper importante el que se incorpore el concepto de cambio a través de Asamblea Constituyente en la nueva Constitución. Y también, que de alguna forma lo nombró Gustavo, pero no especificó mucho en eso, es lo de los plebiscitos revocatorios. Yo creo que eso es como súper importante que pudiese pasar al Pleno y el Pleno aprobarlo, que son aspectos difíciles de lograr. Uno sabe que son difíciles de lograr porque implica una tremenda inestabilidad para los a los que están habituados nuestras autoridades electas, que son prometer y cuando llegan a los cargos olvidarse y empezar a prometer de nuevo cuando ya le queda poco tiempo para ser reelegido. La posibilidad de que existan plebiscitos revocatorios es un aspecto que yo creo que es fundamental y ojalá, como dije antes, pase a la comisión y de la comisión al pleno y que sea aprobado. Gracias, Nelson. ¿Marlene? Sí, es decir, vuelve lo que comentó Gustavo, lo que nos contó Gustavo, vuelve a esto de que la convención vendría a enterrar a la Asamblea Constituyente, si no queda de alguna manera, o si no se logra, ojalá en esta nueva Constitución, que quedara establecida como un mecanismo, ¿no es cierto?, de cambio estructural. Y me parece importante eso. Sin embargo, querría opinar un poco acerca de esta norma que se aprobó, que dice que Chile es un Estado social y democrático de derecho, y que mediáticamente se nos ha dicho que dejaría de ser Chile un Estado subsidiario a partir de esa premisa y de esa norma convencional. A mí me parece que sí hay posibilidades, porque es difícil, es decir, si no se cambia la matriz energética y la matriz económica, si no se puede hacer empresa nacional con los bienes o con los recursos naturales chilenos,
es bastante difícil poder implementar, es decir, el hecho de dejar de ser el Estado subsidiario. Sin embargo, que aparezca escrito eso y que se le tome en serio, porque uno, no sé, como personas, ¿no es cierto?, como colectivos podríamos unirnos y reclamarlo más adelante. ¿Me entiendes? Si es que eso, porque ya se está viendo que la convención probablemente no vaya a quedar establecido que el que Chile vaya a cambiar su matriz energética o su matriz económica, ¿no es cierto? Que digamos que los bienes naturales se manejen desde acá, desde el país y desde el Estado, o como quisiéramos, ¿no? Pero por eso insisto, que es un punto de partida. Si este es un poder derivado, no es un poder originario, ¿cierto? Sin embargo, el que queden establecidas estas normas, igual eso no deja de, aun cuando sea el poder derivado, no deja de ser una nueva constitución. Y la constitución está en la pirámide, es decir, en la punta de la pirámide del poder dentro del país. Entonces eso se tiene que respetar sí o sí. Y hay, por lo tanto, la opción política de hacer presión popular para que eso se vaya cumpliendo, se vaya pudiendo estructurar, se vaya pudiendo legalizar de a poco. Sabemos que ha sido un tremendo balde de agua fría esto de que no haya podido hacerse una asamblea constituyente. Sin embargo, no podemos dejar tampoco de entender que el proceso, por más que sabemos que ha sido manipulado por lo que no quiere cambiar, porque pierde sus privilegios, sin embargo, igual se le escapó, igual se le escapa de las manos. Si no, no habría tanta cosa mediática en contra de la convención en este momento. Así que ojo con eso, ojo con porque esto es el pájaro en mano, igual. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que es súper valioso. Aparte, que internacionalmente se reconoce como un ejercicio democrático bastante inusual, ¿no? O sea, sabemos que aquí en Chile, por lo menos, nunca se había hecho una constitución con participación popular. Nunca. Ya eso es un logro. Entonces, esas cosas, por más que estemos enojados, por el asunto de que no haya sido una asamblea constituyente, que no se haga de buenas a primeras el cambio estructural, no se puede, porque si no tenemos los poderes, si está en la contra, si está todo en contra, las fuerzas militares, las que están detrás de los políticos, los poderes fácticos, ¿no es cierto? Tenemos una tremenda, es gigante lo que el opositor al cambio estructural. Entonces, esto me parece que lo que va quedando en la convención, el trabajo que han hecho esos convencionales, especialmente los convencionales que no llegaron ahí por los partidos políticos, y que son personas del ámbito popular, ¿no es cierto? Y que quieren y que siguen empujando, que no se achicaron ante esta cuestión mediática en contra, me parece súper valorable. Desde ese punto de vista, hay que pensársela bien. Igual hay que esperar, ¿no es cierto?, el texto final. Pero hay que pensársela bien, porque la otra alternativa es, según la misma ley 21.200, es que seguiría vigente la Constitución del 80. Eso. Así es. Y volveríamos, es decir, quizás habría un nuevo 18 de octubre si es que se rechaza esta Constitución. Además, pensemos lo siguiente: si no queda establecido en esta Constitución que la siguiente se hace a través de una Asamblea Constituyente, se va a eternizar esto de las convenciones constitucionales mandatadas por el poder constituido. Entonces, no habría nunca una Asamblea Constituyente. De ahí la importancia, digamos, de la votación que va a venir en estos próximos días, y de la importancia que, como decía Gustavo, vayan a esa manifestación que está convocando Gustavo para hacer presión desde fuera hacia la convención. También uno de los puntos que tocamos con Gustavo en la entrevista de la mañana fue el acontecer político, digamos, de estos días a raíz del cambio de gobierno y todas las vicisitudes que se han vivido, ¿cierto?, en este primer mes. Y le consultamos cuál era la visión que él tenía, ¿cierto?, de este periodo que estamos viviendo. Y esto fue lo que él nos contestó.
enteramente previsible que el presidente Gabriel Boric tendría los problemas que tiene. No hay ninguna novedad. En primer lugar, él no tiene liderazgo en el Frente Amplio, ni en el principal partido del Frente Amplio que dirige Jackson, Revolución Democrática, y tampoco tiene liderazgo en su propio partido, en Convergencia. En las elecciones anteriores cuando se eligió la actual directiva de Convergencia Social, el candidato de Boric perdió. Después del 15 de noviembre, la Convergencia Social discutió la posibilidad de expulsar a Boric por haber ido a firmar la conspiración del 15 de noviembre, el mal llamado Acuerdo de Paz. Cuando se hablaba de candidatos presidenciales, se hablaba de cualquier nombre, menos el de Boric. Incluso él anunció que no iba a postular a diputado, que ya llevaba 2 pedidos. Jackson anunció que se iba a estudiar un doctorado a Londres, ¿no? Y andaban buscando a qué candidato de la Concertación apoyar, o a qué candidato comunista o independiente, andaban buscando alguna figura de la tele, del fútbol, qué sé yo, que estaba muy mal la Frente Amplia. Así que ellos llegaron con una alianza hecha a última hora. Cuando los comunistas no lograron entenderse con la Concertación y cuando el Frente Amplio no logró entenderse con la Concertación, entonces surgió este pacto, ¿no? Me acuerdo que cuando surgió este pacto a última hora, el MEO, que estaba apoyando este pacto, se fue a última hora con la Concertación. O sea, era un mercado persa esta cuestión. Era una cosa de que, ¿con quién me puedo unir para agarrar un pituto en el gobierno y no perder este negociado que es la política chilena, ¿no? Y esta política que el pueblo repudia en un 95%. Por eso la repudia. Porque son puros bla, 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 hablando de principios, ¿no? Principios serios, profundos: capitalismo, socialismo, socialdemocracia, marxismo, la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Puras palabras bonitas, ¿no? Pero al final agarrar un cargo porque ese cargo tiene buen sueldo, porque ese cargo permite hacer negocios, ¿no? Eso es lo que prevalece. Puede haber excepciones, naturalmente, pero eso es lo que prevalece. De manera que se hizo este pacto que tiene muy pocos diputados, muy pocos senadores, y que no puede gobernar. Tiene que gobernar con los senadores y diputados de la Concertación, y aún así tampoco tiene mayoría en el Senado ni en la Cámara, porque en la Cámara, si bien es cierto, la derecha, Chile Vamos no tiene mayoría, pero entre los diputados oportunistas ahí que hacen de la política un negociado, se pueden cambiar de chaqueta a cada rato. Así que el gobierno en concreto no tiene apoyo ni en el Senado ni en la Cámara, pero lo peor es que no tiene un proyecto país, porque este es una fuerza que fue empujada especialmente por el gobierno de Estados Unidos, que vio que ya la Concertación era un chancho que no da manteca. Entonces, desde el primer día financiaron en su gestación al Frente Amplio. El Mercurio le dio generosas páginas, ¿no? Llenaron los noticiarios, todos los canales de televisión hablando de estos jóvenes, ¿no? Sabiendo que estos jóvenes no tenían ni la experiencia ni la estructura, llamémosla así, conceptual, para sacar al país de un atolladero en el cual ya lleva 200 años. Y aquí Allende fue derrocado justamente porque la manera en que propuso sacar al país era incompatible con los intereses de Estados Unidos. Entonces estos muchachos le rinden homenaje a Allende, a veces porque Boric se tragó el nombre de Allende varias veces, no lo nombraba, pero después que ya fue elegido presidente lo nombró. Pero lo que no dijo es que Allende no claudicó ante las presiones de Estados Unidos. En cambio, lo primero que hace Boric es claudicar ante los Estados Unidos y alinear a Chile en la política exterior de los Estados Unidos. Denuncia que fue hecha con pelo y señales por Tomás Moschati y que hasta hoy no ha sido desmentida. Por algo no ha sido desmentida, ¿no? Porque es verdad.
Pero el silencio le da la posibilidad al presidente de seguir dando conferencia de prensa, aunque su incontinencia verbal lo hace cometer los disparates que todos sabemos. Pero para mí esos disparates no son la esencia del problema. La esencia del problema es que ellos en la campaña no quisieron hablar del cobre. Y si usted en Chile no arregla la cuestión del cobre, que es la esencia de nuestra economía, no puede hacer cambios, no puede financiar mayores sueldos, ni más hospitales, ni más escuelas, ni más derechos para los niños, ni más derechos para las mujeres, ni más derechos para los adultos mayores, ni para los cesantes. No puede invertir en políticas sociales si no es a mano de los recursos del cobre, que son fantásticos, que permitirían resolver todos los demandas sociales del 80% de los chilenos, y si no es a mano de crearle impuestos a los más ricos, a las grandes fortunas, sobre todo al capital especulativo. Aquellos bandidos que depositan el día viernes y el día lunes sacan el mismo capital, ¿verdad?, multiplicado muchas veces, haciendo negocios dentro y fuera del país, capitales golondrinas, operaciones a futuro, toda una maraña que la opinión pública desconoce, que se hace en secreto, pero que está protegida por esta legalidad que nosotros queremos cambiar. De manera que, sabiendo esta situación de que no tenían mayoría parlamentaria, de que no se comprometieron en campaña a recuperar el cobre, resulta que Boric, una semana después que ya es presidente electo, manda a Camila Vallejo a decir que no van a nacionalizar el cobre. Estuvo callado toda la campaña, pero después ya que era presidente, a la Camila le toca el trabajo sucio de decir, no, si el cobre ni siquiera estaba en el programa de Boric. Claro que no estaba en el programa de Boric, por eso que era imposible aceptar que Boric pudiera traernos una solución a la crisis que vive Chile, porque no tiene capacidad política, no tiene decisión política de afectar a las mineras extranjeras que controlan el cobre y otros recursos mineros y recursos naturales, y tampoco tiene la capacidad y la decisión política de afectar a las grandes fortunas que ya por la simple vía de sacar sus capitales de Chile se han llevado más de 60.000 millones de dólares, así sin que nadie se haya dado cuenta. O sea, con los capitales que han sacado de Chile perfectamente podríamos financiar toda la reforma del programa de Boric. Pero no lo va a hacer Boric porque está amarrado al modelo económico y a los poderes fácticos transnacionales. Ahora, de todas maneras, hay que destacar que por el otro bando, por el bando del Chile Vamos, de los grandes empresarios, tampoco hay acuerdo. O sea, no hay acuerdo ni siquiera entre Donald Trump y Joe Biden en Estados Unidos. Están agarrados a las mechas. Los grupos que tienen preferencia por el modelo neoliberal, por el capitalismo global, especulativo, con los grupos que tienen potencial industrial, ¿verdad? Que prevalecen las empresas que producen y generan valor agregado dentro de Estados Unidos, están enfrentados de manera frontal. Y ese enfrentamiento se traduce en un desorden en las políticas de Estados Unidos y en una pérdida de hegemonía de Estados Unidos a nivel mundial. Tema que no podemos analizar hoy día, pero dejemos claro que no podemos hablar de Chile si no abordamos esta tremenda debilidad que tiene Estados Unidos, porque Estados Unidos no está en condiciones de venir aquí a ordenar la casa en Chile, presiona, pero no está en condiciones de ordenar la casa. Por lo tanto, la situación es muy caótica porque ni Luxig controla el país, ni el ejército, que está mirando atentamente lo que pasa, prácticamente no se mete. No hemos salido de una sola declaración del nuevo comandante en jefe, ¿no? No se ve, y el Mercurio que trata de sacarle el lado bueno al gobierno, ¿para qué? Para que impida que dentro de la convención los sectores honestos que están luchando por cambios reales al neoliberalismo puedan imponer sus posiciones. O sea, lo que está haciendo la derecha ahora es tomar a Boric y poner a Boric contra la convención, que Boric impida los cambios, ¿no? Porque ellos no tienen los votos suficientes. El problema es que nadie tiene votos suficientes en la convención. Hay un grupo que tiene 37 votos, el Chile Vamos, hay otro grupo ecologista, progresista, que tiene 30, 32 votos,
Bueno, hay distintos grupos, 17 votos, 25 votos. No hay nadie que tenga 55 votos. Si usted tiene 55 votos, tiene la capacidad de veto. Dice no, y no hay 2/3, por lo tanto, no se aprueba nada. Eso es capacidad de negociación. Nadie tiene esos 55 votos. Entonces, todo se produce mediante alianzas. Y en las alianzas se juega el juego sucio. Entonces, tenemos casos de personas, miembros de la convención, que han sido amenazados de muerte, que se le han hecho presiones oscuras a su familia, promesas, intentos de cooptación, y que cambian su voto. De repente votan a favor de los cambios, otra vez contra los cambios. Por esa razón, nosotros no podemos hacer política popular, política democrática, esperando qué capacidad de negociación se produce en la Comisión 2, en la Comisión 3, en la Comisión 4, en la Comisión 5, en la Cámara de Diputados, con la discusión de la ley previsional, del quinto retiro. El pueblo no puede estar ahí comiéndose las uñas esperando cómo negocian los comunistas con los radicales, con los socialistas, con los UDI. Es una locura. El pueblo tiene una herramienta concreta que es la que se demostró que es eficaz en octubre del 2019. El pueblo puede tomarse la calle, pero para tomarse la calle tiene que organizarse en cabildo, tiene que organizar a los sindicatos. Los sindicatos deben de terminar con la excusa que el sindicalismo no se mete en política. Es una hipocresía. Es lo mismo que decir que las Fuerzas Armadas no se meten en política, o que la Iglesia Católica no se mete en política, o que los masones no se meten en política. Esa es pura hipocresía. Es corrupción. En el caso de los sindicatos es corrupción, porque es por la política neoliberal que se está explotando a los trabajadores, y el dirigente sindical que le pide el voto al trabajador para ser dirigente sindical, después no le puede decir a sus bases de que no quiere nacionalizar el cobre, porque eso no está en la política del sindicato. Cualquier obrero honesto, patriota, debería aceptar que su sindicato luche por nacionalizar el cobre, porque ahí están los recursos que permitirían crear las escuelas y los hospitales y los seguros y los salarios para que los obreros tengan un bienestar que hoy día no tienen, ¿no? Así que en esta situación el pueblo tiene un camino que es la lucha social, y ahora están todas las condiciones porque no hay solución. No hay solución a los salarios, no hay solución a los despidos. Los despidos no salen en la prensa, pero todos los días están despidiendo a miles de personas. Entonces, la solución es que este programa, Debate Público, se una con otros programas, por ejemplo, con el foro de la Asamblea Constituyente, que se hace los días sábados, Debate Público se hace los días lunes. Entonces, se juntan los dos foros y hacen programas comunes y los reparten por todo Chile y en el exterior. Nosotros acabamos de hacer un programa el sábado pasado con el grupo que se llama Cabildos Constituyentes, ¿no? Que se hizo en Valparaíso, ¿no? Fue Camila Vergara, ahí tuvimos un debate y tratamos estos temas, pero eso lo podemos hacer con la NEF, con la CUT, con el Colegio de Profesores, con la Junta de Vecinos, con la agrupación que hay en Valparaíso, Territorios en Red, ¿no? Es decir, tenemos muchas posibilidades de crear alianzas para sacar un boletín, para hacer una marcha. Hagamos una alianza el 1 de mayo. ¿Qué nos demoramos? Faltan 15 días. Formemos agrupaciones poblacionales, sindicales, estudiantiles, para que hagamos todo a la misma hora en tal lugar, ¿no? Y marchemos con consignas compartidas. Nosotros proponemos en concreto convocar a un encuentro nacional, ahora en junio, en 60 días más. Y en un encuentro nacional poner las cosas que nos unen. Nos une la recuperación del cobre, del litio, del agua, de los recursos mineros en general. Nos une la lucha contra el centralismo, rescatar la soberanía de las regiones, la autodeterminación de las regiones. Nos une el respeto a los pueblos originarios, el apoyo a sus demandas ancestrales que están consignadas en instrumentos internacionales que Chile suscribió, pero que no aplica, ¿no?
Nos une la necesidad de que las Fuerzas Armadas se sometan al poder civil y no sean un Estado dentro del Estado. Nos une la necesidad de limpiar la administración pública, pasar la escoba, como decía el presidente Ibáñez en el año 52, con la consigna de la escoba para sacar la corrupción del gobierno, ganó las elecciones Ibáñez en el año 52. Ahora se necesita eso. Es imperioso una operación de manos limpias como la que hubo en Italia, ¿no? Para aventar de la burocracia de los partidos y de las cúpulas del Estado esta tremenda corrupción que está instalada, ¿no? Así que hay cosas que nos unen y claro, hay cosas que nos dividen. Por supuesto que algunos tendrán una matriz marxista, otros tendrán una matriz cristiana, algunos habrán apoyado a Erwin o a Frei o a Pinochet, en fin. Pero si ahora nos ponemos de acuerdo en que este modelo fracasó, no vamos a discutir por qué fracasó. Fracasó, y hay que construir uno nuevo, lo construimos entre todos, y para eso, ¿qué necesitamos? Democracia. Necesitamos libertad, necesitamos asamblea constituyente para que sin cortapisas podamos cambiar la legalidad de manera pacífica, de manera consensuada, no imponiéndole una retroexcavadora a nadie, ¿no? De manera pluralista, ¿no? Mirando a Chile y mirando a América Latina, ¿no? Pensando que Chile solo no puede salir de esto, tiene que salir en bloque, como la Comunidad Europea hacía más de 40 años tuvo que formar un bloque, la Unión Europea, ¿no? Que estaba igual controlado por Estados Unidos, pero bueno, hay una manera ya de salir. La Unión Africana también, hay otra organización de países árabes. Nosotros tenemos que organizar una confederación latinoamericana. No es necesario que todos los gobiernos de América Latina piensen igual que el chileno, pero si nos ponemos de acuerdo, y eso lo hizo Frei, lo hizo Ibáñez, lo hizo Allende, ¿no? De activar mecanismos de integración latinoamericana, la UNASUR, que se creó en la época de Bachelet, ¿no? El CELAC. Es decir, tenemos que juntar el potencial de cobre que tiene Chile con el potencial de agua y de oro y de diamante que tiene Brasil, el potencial de la soya, de la agricultura, de la ganadería argentina, el potencial de litio, de agua, de gas que tiene Bolivia, Ecuador. Bueno, cada país tiene potenciales. Y los mercados de cada país son chiquititos, pero si juntamos estos mercados, hacemos un mercado de 400 millones. Fíjense que México solo ya acaba en una elección de revocatoria de mandato, que México, un país civilizado, existe el derecho a revocarle el mandato a las autoridades, porque ese mandato lo hizo la Asamblea Constituyente en México. Bueno, el presidente López Obrador acaba de ganar con más del 90% de los votos la revocatoria de mandato. Es decir, el pueblo lo reafirmó en su cargo, por más del 90% de los votos. Entonces, México es una enorme potencia en población, en todo sentido. Así que si cae Bolsonaro en Brasil, que lo más probable es que caiga, y si gana Lula en Brasil, seguramente va a ganar Petro en Colombia. Bueno, vamos a tener Bolivia, Argentina, Perú, que tiene un presidente muy cercano, pero un presidente democrático, popular, ¿no? Colombia, Brasil, dije, Argentina, México, es decir, la gran parte de América Latina va a estar en una línea de integración con Chile. Entonces Chile no puede ser el Caín de América Latina, como ha sido hasta hoy, el que ha apuñalado la unidad de América Latina, el que crea el Grupo de Lima, ¿no? La concertación por el gobierno de Bachelet, crean el Grupo de Lima para dar un golpe de Estado y facilitar la invasión de Estados Unidos contra Venezuela. En esos quehaceres ha estado nuestro país. Lagos apoyando el golpe de Estado contra Chávez, el único gobierno del mundo que inmediatamente que se dio el golpe de Estado lo aplaudió y ofreció su ayuda a la dictadura que se estaba instalando y que fue finalmente derrocada 3 días después, ¿no? Es decir, aquí tenemos que denunciar a los que están contra la unidad latinoamericana y que creen que Chile va a salir adelante uniéndose con Estados Unidos y con Inglaterra y con Japón. Claro que hay que tener negocio con todos esos países, pero no en las condiciones de subordinación que hoy día existe, por cuanto los capitales chilenos de la AFP, ¿no? 280.000 millones de dólares, prácticamente casi todos van a parar a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Eso es algo absolutamente
no solo antidemocrático, sino que antipatriótico. Poner nuestros capitales, nuestros trabajadores en manos de una potencia extranjera. Así que yo creo que esta cuestión se arregla si nosotros impulsamos un programa de unidad de los movimientos sociales. Si denunciamos a los líderes sociales que hablan y hablan contra los de arriba, contra los políticos, y a la hora de los que hubo van y se ofrecen de candidato para que el partido político lo elija en tal o cual cargo, ¿no? Esos líderes sociales son corruptos, no están siendo fieles al pueblo que los elige, ¿no? Tienen que ser líderes sociales que digan, ya, yo lucho por el ambiente, pero el ambiente está vinculado al sistema económico y al sistema político, por lo tanto, tengo que hablar del país, del ambiente y de los derechos humanos, del ambiente y de los derechos de los trabajadores. No puedo soslayar los derechos de los trabajadores hablando solamente de los temas ambientales. Y eso vale para el movimiento feminista, para el movimiento estudiantil, en fin, para los que protegen a los animales, todos los que tengan una lucha que dar, tienen que fijarse que la lucha está vinculada a un sistema. En Chile no hay un mal gobierno, hay un sistema. Y Boric y la Alianza Comunista Frente Amplio es enteramente insuficiente e incapaz de enfrentar ese poder fáctico instalado durante 48 años en Chile. De manera que el que esté esperando una solución por ahí, creo que está en una actitud de ingenuidad que a esta altura no se justifica. Después de octubre del 2019, no pueden aceptarse sus discursos ingenuos, o es porque está mintiendo y está ocultando que lo que en realidad busca es un agujero dentro de la administración del Estado, y ese agujero se lo puede dar el gobierno de Boric. Hay mucha gente que está en fila esperando un cargo público, entonces no se atreve a criticar al gobierno, ¿no? Ahora, yo no me hago cargo de las críticas que hace la derecha, ¿no? Que es que así se haya ido, ¿no?, a la Araucanía, que Boric le haya gritado o no le haya gritado a un poblador. Eso es pecata minuta, eso es hojarasca. Es rebajar la política, ponerse en ese plano. Claro, revela que no tienen experiencia, no tienen capacidad. Más bien dicho, yo creo que lo que hay con Boric y con Siche, en realidad, porque son personas inteligentes, lo que falta ahí es humildad. Humildad. Entender que no se hace un líder de un Estado en 10 años de una carrera estudiantil. No se pasa del barrio alto de Punta Arenas al barrio alto de Santiago a la presidencia de la República. Sin pueblo no. Eso lo puede hacer un presidente de derecha, que sin saber leer ni escribir, llega a la presidencia y hace y firma lo que los empresarios ordenan, ¿no? El país va a marchar muy bien porque los empresarios lo van a apoyar en todo, la prensa lo va a felicitar, ¿no? Va a decir que es simpático, que es bonito, o que es bonita, que se ríe de manera muy amable, que es muy graciosa o gracioso. Para eso, para conservar el sistema tal como está, cualquier presidente peón de los oligarcas sirve. Pero nosotros queremos cambiarlo. Y para cambiar ese sistema, la Alianza Comunista Frente Amplio es enteramente insuficiente, y si se une hacia Lagos, hacia los ministros de Lagos, hacia los neoliberales de Lagos, hacia los pro-imperialistas que hay en Lagos, no va a haber cambio, va a haber continuismo. Y no luchamos por continuar, luchamos por cambiar. Y si me hacen cambios superficiales, cosméticos, así por encimita, un barniz, la gente se va a dar cuenta rápidamente, porque la gente tiene que llegar a su casa y no tiene plata para una ducha caliente, y no tiene plata para encender la estufa a parafina, y no tiene plata para alimentar a la guagüita, ni para ir al médico, ni para tomar un vehículo para ir al médico en caso de urgencia, y va a llegar a un consultorio donde no hay especialistas y donde no hay remedio. Es decir, la gente se da cuenta más allá de las maniobras publicitarias que está haciendo el gobierno. Yo creo que hasta ahora el gobierno hace maniobras publicitarias, maniobras de imagen. Incluso cuando se le preguntó a un ministro por ahí, ¿cómo explica usted tantas metidas de pata del gobierno?, dijo, no, lo que pasa es que no hemos sabido comunicar las cosas. Esa es la explicación que da Bachelet, la explicación que da Piñera. No hemos sabido comunicar. ¿Comunicar qué? La entrega del cobre, la entrega del litio.
la violación de los derechos humanos, la mutilación de la vista de 300 muchachos. ¿Cómo le van a explicar? No, lo que pasa es que si están de acuerdo con el sistema, no necesitan explicar de nada, porque el mercurio los va a proteger, como protegió al agua y como protegió a HL. Pero si quieren cambiar el sistema, tienen que hacerse la idea de que el sistema los va a atacar. O sea, aquí no se hacen tortillas, sino se quedan huevos. Usted no puede ofender los intereses de una casta que lleva 200 años succionando al pueblo chileno, que representa el 0,1%, que desprecia el 99% restante, y pretender que esa misma casta lo aplauda. Es una ingenuidad o una hipocresía. Contundente las palabras de Gustavo Ruz en esta tercera ronda de preguntas. Me quedo con la frase, sin el pueblo no. Creo que eso sintetiza lo que está pasando en el gobierno hoy en día, los errores que han tenido. Frente Amplio, desgraciadamente, dejó de lado al pueblo y se miró a sí mismo, en el fondo, se miró al ombligo. Y ahí está, en el gobierno, pero con todos estos problemas que acabamos de ser ilustrados por Gustavo Ruz. Y como decía, si alguien quiere cambiar este sistema, tiene que estar atento a que ese sistema va a reaccionar en contra y con fuerza. Entonces, los cambios aquí no van a ser fáciles. No es cosa de salir al balcón y dar un discurso de Allende y listo. Aquí es otra cosa. Lo que se necesita son acciones contundentes para un cambio de este país. Nelson, Marlene, ¿alguna opinión? Antes de ir a las palabras finales de Gustavo. Sí, Gustavo es muy descriptivo de lo que pasa y de la verdad que de repente queremos hacernos los lesos con eso, con esa realidad. La sensación que yo planteaba antes en la medida de lo posible, esa frase tan abyecta de Elwin, se hace como muy presente en la sensación que deja estos primeros meses, que son, o sea, este primer mes, que es muy poco también. Uno no puede ser muy categórico con esto, pero hay señales que son realmente desesperanzadoras en el gobierno de Boric, que hacen mucho sentido en el análisis que hace Gustavo. Yo no quisiera, en todo caso, o sea, no quisiera despedir mi participación o mis comentarios hoy día sin hacer una especie de aclaración o exponer que tanto el gobierno de Boric, que está aprisionado en las redes de la concertación, para que seguramente pueda avanzar, no sé en qué cosa quiere avanzar, pero espero que más adelante empiece a sacar las ideas por las cuales fue elegido. Este gobierno está bajo fuego directo del Partido del Orden, llamándolo así como dicen en el programa de Stock Disponible, este Partido del Orden que es desde la derecha, extrema derecha, hasta la concertación, que lo que pretende es que nada cambie. Y está bajo en este momento amigablemente, no mucho, pero siendo protegido por los medios y siendo castigado en forma leve. Y lo que está siendo castigado en forma artera y hasta cobarde por la desigualdad
de las posibilidades de difusión que tiene en la Convención Constitucional. Entonces yo quisiera siempre plantear, y que lo voy a hacer siempre, que no se puede confundir el éxito o las medidas o la implementación o el desaliento que puede producir entre la gente que votamos por un gobierno de Boric con la esperanza de un cambio importante con la convención. Se tiende en las redes sociales o en las conversaciones que cada medida equivocada que hace Boric respecto a su planteamiento original es como, es la convención la vamos a tener que rechazar, o sea, voy a rechazar la convención. Son cosas diferentes. El gobierno de Boric es un aspecto y la convención, que es lo sustancial de este año, que para mí es lo primordial, es otro aspecto. Y uno no debe dejar de analizar eso, no confundirlo, y tener muy claro que la convención tenemos que defenderla como sea, porque definitivamente, no siendo lo mejor que queríamos, es una alternativa de iniciar un cambio en las bases de nuestra convivencia nacional. Gracias, Nelson. ¿Vale? Sí, anoté algunas cosas. Boric claudicó ante las presiones de Estados Unidos, lo que no hizo Salvador Allende. Eso es decir, no bastan los símbolos, ¿eh? Hay que accionar de manera diferente. Por otro lado, Boric contra la convención. A mí me parece que también esas palabras que dijo hace unos días, era eso, era como casi un afán intervencionista, un tirón de oreja, considerando que la convención es un órgano autónomo a la hora al menos de generar el texto constitucional ante las reglas del juego que hay, sí, pero es autónomo y democrático, es decir, está respaldada por la amplia mayoría dentro de la mitad al menos del padrón electoral, o casi la mitad, y eso es harto aquí en este país, de acuerdo a la gente que normalmente vota. Entonces también apelo a eso, a lo que decía Nelson, es decir, el gobierno de Boric es una cosa, pensábamos que iba a respaldar a la convención y ya no estamos tan seguros de eso. Sin embargo, por la batalla que han dado todos estos convencionales con representatividad popular y además por las características de participación, incluidos los pueblos originarios, por todo eso que está dando que hablar a nivel internacional, como lo dije antes, la convención hay que estar ahí, hay que estar atento a lo que se está definiendo, hay que estar muy claro en las implicancias del texto que está saliendo de ahí, y apoyar, es decir, apoyar si es que está de acuerdo más o menos como para iniciar un punto de partida, porque lo contrario es quedarse con la Constitución del 80 y nada nos indica, con todo lo que hemos pasado del 18 de octubre del 2019 en adelante, con la pandemia incluida, cosa con la que nos van a controlar, porque todavía está la pandemia, ¿no es cierto? Esa cuestión ya me parece que se quedó, lo del virus. Entonces, en cualquier momento se manipula políticamente también. Es decir, no hay ninguna seguridad de que vaya a haber otra explosión, por lo menos espontánea, yo creo que no. Yo creo que deberíamos apelar al poder soberano popular, que tiene que fortalecerse para restarle poder a la institución, a la clase política. El poder popular funciona en conjunto, no de manera separada ni atomizada, es en conjunto. Así es como se ejerce, así es como tiene el valor, y es un valor legal incluso, no solo legítimo, es legal. Eso no olvidarlo. Así es que yo pondría en este tiempo que le queda para definir el texto final a la convención, estar muy atento a lo que ahí se está, más que lo que se esté discutiendo, en cómo se discute finalmente lo que queda. Lo que queda. Eso es re importante para seguir adelante, porque como decía antes, por ejemplo, el hecho de que Chile sea un Estado social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural y ecológico,
ya puede ser solo retórico, pero va a depender de nosotros, es decir, de la fuerza popular que se pueda generar para poder defender eso y defender de que la Constitución es el parámetro más alto de la estructura de norma dentro del país. Hay que pelear para que esa cuestión paso a paso se vaya consolidando en la legislación chilena y porque esto hay una reacción tan grande, es decir, el país y el mundo en general en la crisis neoliberal, la reacción es tan grande que es complejo, es decir, el cambio no, difícilmente va a ser un cambio así como cambio de tortilla, ¿cierto? De un lado para otro. Es decir, tiene que haber, ya estamos claros en que va a ser a largo plazo. Y esto podría ser un punto de partida. Por eso, ojo, yo no descarto todavía la posibilidad de aprobar esa convención, o sea, la nueva constitución, el trabajo de la convención. Eso, ¿qué más? Sí, vamos a pasar ahora a las palabras de cierre de Gustavo, para luego volver al análisis final y cerrar el programa. Los dejo con las palabras finales de Gustavo Ruz, del movimiento Asamblea Constituyente. Bueno, permítame agradecer la invitación que hizo Debate Público. Tengo un entrañable afecto por los compañeros en Valparaíso y compañeras que durante grandes jornadas muchas veces se han adelantado a Santiago. En muchos momentos de la historia de allí ha nacido el motor de los cambios, ¿no? Y recuerdo que la Marcha de los 1000 Tambores hace más de 10 o 12 años encabezó una de sus memorables jornadas con inmenso letrero que decía Asamblea Constituyente. Y en estos periodos hemos tenido decenas de eventos en las universidades, en los sindicatos, en las poblaciones, en los cerros de Valparaíso. Y en las últimas elecciones hubo numerosas autoridades y concejales y convencionales que fueron electos mientras sustentaban la idea de una asamblea constituyente. Yo creo que en Valparaíso hay que hacer un esfuerzo especial de unidad. Romper la burbuja de los intelectuales de la universidad, romper la burbuja del sindicalismo. Puede parecer esto una crítica, no saco nada con apelar a mis buenas intenciones, pero es un hecho de la realidad de que en Valparaíso hay un sindicalismo poderoso, sobre todo portuario, que muchas veces mira para el lado ante los problemas del resto de la sociedad, de la economía y del país, en circunstancias que les competen, por ser chilenos y por la importancia de los sindicatos y de la estructura económica portuaria. De manera que yo apelo a un esfuerzo de unidad, primero para este 1 de mayo. Tratemos de juntar todas las fuerzas, no hacer eventos paralelos y llevar consignas y hacer del 1 de mayo una jornada de discusión y de protesta. Segundo, yo creo que es importante que se genere una convergencia de movimientos sociales, ambientales, derechos humanos, políticos, sindicales, para producir un encuentro social a nivel nacional. Yo estuve en Valparaíso, ahí en el Cerro Cárcel, lo hice con mucho gusto porque hace algunas décadas estuve preso ahí en el Cerro Cárcel en la época de Pinochet. Ahí frente al lugar donde estuve enjaulado, hicimos un congreso con los sindicalistas, con el eje sindical. Y había varios convencionales, ¿sabes? Por eso estoy hablando con conocimiento de causa. Yo creo que hay condiciones, no solo en la ciudad, en Viña, en Quilpué, en Villa Alemana, en Olmué, en distintas localidades del Valparaíso Cordillera y Valparaíso, digamos, Mar, para unir los movimientos sociales, las agrupaciones territoriales, los cabildos,
pero unirlo en torno a propuestas, no en torno al diputado, no en torno al alcalde o el senador o el partido político, no, unirlo en torno a los intereses naturales del pueblo y converger para que tengamos un encuentro nacional lo antes posible, porque no puede ser de que hoy día para declararse en una postura política haya estar a favor del apruebo o del rechazo o a favor del gobierno contra el gobierno, ¿no? Me van a disculpar, pero yo no puedo decir que apruebo este gobierno que me puso a este ministro de Hacienda, a este ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Que ha tenido estas políticas frente a los mapuches, ¿no? Que ha hecho estas declaraciones en favor de Estados Unidos en cuestiones fundamentales para la paz mundial. Sin embargo, si este gobierno logra sumar fuerzas y sacar adelante, apoyar a los que dentro de la convención quieren cambiar el modelo neocolonial imperante en Chile, no transformarse en el gendarme que va a corregir a los convencionales para que no saquen propuestas contra los monopolios transnacionales. Al contrario, darle impulso, darle ánimo, darle fuerza. No pueden decir aquí que el gobierno no se mete en la convención. Eso es pura hipocresía. Todos estamos metidos en la convención. Es una tontera decirle al gobierno que no se meta. Lo que no puede ser es legalmente interferirla, pero el Parlamento sí puede interferirla, porque el Parlamento, contra nuestra opinión, fue el que creó esta convención, la normó, le puso plazo, le puso sueldo, le puso limitaciones, ¿no? Pero resulta que el niñito se le fue de las manos. Entonces, ahora esta criatura de la convención decidió que se acaba el Senado, ¿no? Y ahí va Boric y el gobierno a decir, no, ¿cómo se le ocurre? Le están faltando el respeto a los senadores, imagínense. Si el senador gana 16 millones de pesos mensuales apenas, y el presidente del Senado gana 32 millones de pesos mensuales, apenas 32 millones de pesos, por favor, hay que salvar esta institución, hay que hacer un contrapeso, dice. Bueno, la mitad de los países del mundo tienen una sola cámara, no tienen contrapeso. Si la cámara es representante de la democracia, ahí está la pluralidad en la cámara, no necesita dos cámaras. De manera que creo yo que podemos avanzar con la fuerza popular, rescatando el espíritu de octubre del 2019, haciéndonos cargo de que esas banderas no pueden diluirse en esta maraña de elecciones y de partidos políticos que se las arreglaron para revalidarse y adueñarse de la política una vez más. Yo no digo que yo no estoy contra los partidos ni contra la política, pero los que no tenemos partido podemos hacer política, y los políticos honestos deberían apoyar al 95% del pueblo que no está en partido, deberían sumarse a la lucha popular, tal como los principios de los partidos casi todos dicen lo mismo, ¿no? Que están junto a los derechos del pueblo, etcétera. Bueno, hagan realidad sus principios. Y un recado particular nuestro: el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Radical, el PPD, la Democracia Cristiana, en sus principios tiene instalada la Asamblea Constituyente. Ya está bueno ya que apliquen los principios y que apoyen dentro de la convención el llamado a una Asamblea Constituyente que ya fue aprobado en la Comisión de Justicia, ¿no? Así que en mi despedida yo apelo a que quienes nos han visto en este programa, dentro y fuera del país, lo difundan y nos ayuden a que se genere esta nueva fuerza basada en el potencial que tienen los movimientos sociales, en los cabildos, especialmente en las asambleas territoriales, para que el pueblo haga política, tenga propuestas programáticas y juegue un rol como poder constituyente originario, no como rebaño, no como una gente que tiene que esperar lo que hagan arriba en Santiago o en la cúpula parlamentaria en Valparaíso. No, somos nosotros los que tenemos que asumir el destino de nuestro país en nuestras propias manos, y si lo hacemos tomando en cuenta nuestra historia, nuestra enorme contribución a la lucha de los pueblos del mundo, desde Lautaro, Pelantaro. La victoria de Lautaro y Pelantaro se estudian en todas las academias de guerra del mundo. El único pueblo que obligó a la corona española a negociar de igual a igual.
Después de 100 años los españoles no quisieron más guerra, hicieron los parlamentos, los tratados y reconocieron que los mapuches eran un pueblo-nación. Y el Estado de Chile también reconoció que los mapuches eran un pueblo-nación hasta 1825, hasta el gobierno de Ramón Freire. Chile respetaba el carácter de pueblo-nación de los mapuches. No es una cosa que estemos inventando nosotros. Es decir, aquí tenemos muchas y poderosas razones para luchar, para unirnos, para dejar afuera todo este sectarismo ratón, ¿no? de minucias, de intereses subalternos, mesiánicos muchas veces, ¿no? Y anteponer los intereses de Chile, que es un maravilloso país, no solo por lo bello, por lo estéticamente hermoso, sino por su enorme riqueza desde el extremo norte hasta el sur y por todo el potencial que significa su población. Los que vivimos en Chile y el 1,5 millones que están en el exterior, a quienes les envío mi cariñoso saludo y el saludo del movimiento de la Asamblea Constituyente. Muchas gracias, Jaime, Marlene y Antonio. Adiós. Gracias. Bien, ahí estaban las palabras finales de Gustavo en la despedida. Aclarar que no era Antonio, era Nelson, pero parece que estaba sin los lentes ahí, Gustavo. Pero en fin, nos quedamos con el mensaje, ¿cierto? Somos un país hermoso y debemos también tener un pasar en ese mismo índole, y deberíamos además construir nuestro propio futuro sin depender de estas potencias intervencionistas y sin depender también de los yanaconas acaudalados que hay acá en nuestro país, que están siempre gestionando para su beneficio. No sé, ¿algunas palabras al cierre, Nelson, Marlene? No, o sea, creo que fue un programa muy interesante, con una metodología que no habíamos usado, pero que generó por lo menos un tipo de conversación que siempre es muy nutritiva y que con la presencia de Gustavo siempre uno se enfrenta a argumentos muy sólidos en que uno puede estar de acuerdo, pero que son muy sólidos, honestos, y siempre eso se agradece. Gracias, Nelson. ¿Marlene? Mira, yo acá a última hora hubo una participación de César Ormazábal, que dice: ¿cuál es el mínimo suficiente para considerar que el texto constitucional debe ser aprobado? Así como estaba planteado, basta con algún detalle como para ser aprobado y con ello consagrar el gatopartismo. Bueno, yo creo que la respuesta a eso va a ser tan variada como los intereses que hay, porque lamentablemente estamos bastante desconectados y los intereses pasan desde lo personal a distintas colectividades que están atomizadas en este momento. No se logra una unión. Cada vez que se habla de los mínimos comunes es complicado. Algunas personas dicen unas cosas, otras personas dicen otras. Y, por ejemplo, lo que sí yo me gustaría destacar que la ley 21.200 puso un límite, y ese límite está claro. Estamos jugando a partir de eso para adelante. No quedan alternativas. Es decir, desde ese punto de vista, esta cuestión no es un cambio estructural, es decir, no es un cambio propiamente tal de constitución, de hoja en blanco, aun cuando se diga que sí, porque igual el texto se supone no va a ser el mismo, ¿no es cierto? Para mí, creo que el Gustavo lo dijo, es como esto es un cambio en la Constitución, ¿no es cierto? Un cambio más en la Constitución. Pero es importante que esos mínimos se discutan, todavía queda tiempo para discutirlo. Desde mi punto de vista, esto de dar la impresión de que el Estado subsidiario podría quedar atrás en base a la declaración, ¿no es cierto? Esa que ya vimos, que no me acuerdo en este minuto, es un punto de partida también, pero hay que ver, en definitiva hay que saber leerse, hay que ir leyendo lo que va quedando y
y entendiendo lo que va quedando. De ahí sacarla, porque la gente, yo lo que valoro es el trabajo de la gente que ha logrado que al menos estas cosas salgan adelante. Porque de lo contrario habría sido nomás repetir el texto de la Constitución actual. Y esa es la importancia, me parece a mí, del trabajo de las personas que están ahí en este momento. Y me parece que ellos no son, gatopardistas serán el resto de no sé, lo que está organizado desde antes y lo que está en el rechazo y lo que ni siquiera, hay convencionales ahí que ni siquiera han querido trabajar en la Constitución, se han dedicado a desprestigiarla nomás y no aportar. Entonces, el gatopardismo es una palabra también muy ambigua, ¿no? Muy ambigua, y ahí a lo que acá, por lo menos personalmente, llamo, es a enterarse, a no descartar la cuestión porque tiene un poder que no fue el constituyente originario. Es parte igual de esto, no queda sino tomarlo en cuenta. Se va a tener que hacer una votación, esa votación es obligatoria, y más vale que si uno va a rechazar, rechace sabiendo lo que va a rechazar. Y si uno va a aprobar, apruebe sabiendo lo que va a aprobar. Me parece que a eso es lo que se está apelando acá. Eso, y muchas gracias igual por la compañía de esta noche. Gracias, Marlene. Gracias. Sí, agradecer a Óscar de Valpo, a Alejandro y a César Ormazábal la presencia en línea. Nosotros nos despedimos hasta la nueva edición de Debate Público. No sin antes decirle que el Debate Público está en solidaridad con todos los presos políticos mapuches, con todos los presos políticos de la revuelta, con toda la gente que ha sufrido atropello de los derechos humanos, con toda la gente que ha sufrido pérdida total o parcial de su vista a causa de la represión de Carabineros, PDI y Fuerzas Armadas. Nos vemos el próximo lunes a las 21 horas. Muchas gracias por acompañarnos y muy buenas noches. Que estén muy bien. Chao, chao.